Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió alrededor de Aarón y le dijo: Vamos, haznos dioses que nos guíen, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Aarón les contestó: Quítenle a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Así que todo el pueblo se quitó los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevó a Aarón. Él los tomó de manos de ellos, fundió el oro y le dio forma de becerro con un buril. Entonces exclamaron: Israel, aquí tienes a tus dioses, que te sacaron de Egipto. La ausencia del Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura sobre la cúspide del monte y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos. Pasaban los días y las semanas y aún no regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero, y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». La nube, dijeron ellos, que hasta ahora los guiara, se había posado permanentemente sobre el monte y ya no dirigía más su peregrinación. Querían tener una imagen en su lugar, y si, como se había sugerido, decidían volver a Egipto, hallarían favor ante los egipcios si llevaban esa imagen ante ellos y la reconocían como su Dios. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón
Reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos, que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron la vida. Aarón temió por su propia seguridad, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto». Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová, y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: «Mañana será fiesta a Jehová». El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo, en nuestros propios días, se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la Iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados, y así los incitan al pecado. La gloria de Dios, que aún cubría el Sinaí, estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento y se le indicó que regresara inmediatamente. Anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Dios hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y la apostasía. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado, y él declaró a Moisés: Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración, por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación? Pero Moisés veía una base de esperanza donde únicamente aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, «Ahora pues déjame», las entendió, no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: ¿Por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto,
Los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían, y Dios sería deshonrado. Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Dios, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hiciera sacrificios, lo había llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo al cual Dios había honrado tan señaladamente cubriría de oprobio su nombre. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado deben evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte, con las 2 tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada, que evidentemente se hallaba en un estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos. Hay gritos de pelea en el campamento. No son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos, oigo cánticos de coros. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Moisés entró en el campamento, atravesó la multitud enardecida, tomó el ídolo y lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo, lo esparció en el arroyo que descendía del monte y ordenó al pueblo beber de él. Así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. El gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente: ¿Qué te ha hecho este pueblo, para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo, dijo que si no hubiera accedido a sus deseos, lo habrían matado. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. Pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. Fue tratado como el principal ofensor. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Aarón fue el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien, el que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue a Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él quien presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen, el que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él, a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual, contra Aarón, también se enojó Jehová hasta querer destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, le fue restablecido el favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostenerlo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios,
si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Cuando al regresar al campamento, Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley, contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano, y el apoyo de todos estuvo con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar lo habían cegado de modo que no pudo ver la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder, al apoyar el pecado de Israel, costó la vida de miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien, mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel era de más valor que su propia prosperidad, su honor o su vida? De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quiere que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Aunque al perdonar la vida a Israel, Dios había concedido lo pedido por Moisés, su apostasía debía de castigarse señaladamente. Si la licencia e insubordinación en que Aarón les había permitido caer no se reprimían rápidamente, concluirían en una abierta impiedad y arrastrarían a la nación a una perdición irreparable. El mal debe eliminarse con inflexible severidad. Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: «¿Quién esté de parte, Jehová? Únase a mí». Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés, los que eran culpables pero se habían arrepentido a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento, pero un gran grupo formado en su mayoría por la multitud mixta que instigara la fundición del becerro persistió tercamente en su rebelión. En el nombre del Señor Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron exterminados. Pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Los hombres deben precaverse de cómo, en su ceguedad humana, juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron ese penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces, se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Cuando el pueblo reaccionó y comprendió la enormidad de su culpa,
el terror se apoderó de todo el campamento. Se temió que todos los transgresores fueran exterminados. Compadecido por la angustia del pueblo, Moisés prometió suplicar a Dios una vez más por ellos. Moisés dijo al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Fue, y en su confesión ante Dios dijo: Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: Al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. En la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales en los cuales están inscritos los nombres de todos los seres humanos, y sus acciones, sean buenas o malas, se anotan minuciosamente. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece finalmente contra las influencias del Espíritu Santo, su nombre será raído del libro de la vida el día del juicio y será condenado a la destrucción. Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también fuera raído con el de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosamente había librado. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara, como lo hizo Cristo, la culpa del transgresor. Con profunda tristeza el pueblo enterró a sus muertos. 3000 habían perecido por la espada. Una plaga invadió poco tiempo después el campamento, y luego les llegó el mensaje de que la divina presencia ya no les acompañaría más en su peregrinaje. Jehová había declarado: Yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Hubo luto por todo el campamento. Compungidos y humillados, los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. En virtud de las instrucciones divinas, la tienda que había servido como lugar temporario para el culto fue quitada y puesta fuera del campo, lejos del campo. Esta era una prueba más de que Dios había retirado su presencia de entre ellos. Él se revelaría a Moisés, pero no a un pueblo como aquel. La censura fue vivamente sentida, y las multitudes afligidas por el remordimiento pensaron que presagiaba mayores calamidades. Cuando volvieron a sus tiendas, Moisés entró en el tabernáculo. Con ansioso interés, el pueblo observó por ver alguna señal de que la mediación de Moisés en su favor era aceptada. Si Dios condescendencia a reunirse con él, habría esperanza de que no serían totalmente destruidos. Cuando la columna de nube descendió y se posó a la entrada del tabernáculo, el pueblo lloró de alegría y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Moisés conocía bien la perversidad y ceguera de los que habían sido confiados a su cuidado, conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar, pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. La contestación fue: Mi presencia te acompañará y te daré descanso. Con la historia del becerro de oro nos enfrentamos a un momento crucial en la travesía espiritual del pueblo de Israel. Este episodio no solo destaca la fragilidad de la fe humana frente a la incertidumbre, sino también la misericordia y el perdón divinos ante nuestras fallas. La impaciencia y el miedo llevaron al pueblo de Israel a cometer un grave error, pero la historia también nos enseña sobre la importancia de la intercesión y el arrepentimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Que las lecciones aprendidas hoy iluminen tu camino y te fortalezcan en tu fe.
No olvides suscribirte para más reflexiones y comparte este mensaje de esperanza con quienes lo necesiten. Hasta la próxima, mantén tu mirada fija en el Señor y camina con fe.